Casi $500.000 he sacado por la venta del negocio. Aquí están los libros y la liquidación. ¿Qué clase de mierda es esta? Dólares. Yo quiero pesetas. Han ganado la guerra. Los dólares van hacia arriba. La peseta, caput. La pérdida de las colonias obliga a muchos españoles a liquidar sus negocios allí. Esa llegada de capital, sumada al dinero que traen los indianos que regresan a España, provoca a finales de siglo una gran euforia económica en el país. Los bancos, Hispanoamericano, Banesto y Vizcaya, son de esta época. El dinero repatriado proporciona al desarrollo industrial y financiero en España un fuerte impulso que se mantendrá con el nuevo siglo. Hemos importado la primera máquina para soplar botellas que se ha instalado en toda España. Americana. Patente Owens. Eléctrica. Toda España espera con ilusión la llegada del nuevo siglo, el siglo XX. ¡Feliz siglo XX! ¡Feliz siglo XX! Nunca tantos, 18,5 millones de españoles han estado tan de acuerdo en algo, en su deseo de dejar atrás el desastroso final del siglo XIX. Es un locomóvil. Modernización es la palabra más oída a comienzos de siglo. Los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos: la automoción, la electricidad y el teléfono. La mayoría confía en que gracias a ellos España alcance el progreso. Compitiendo con los espectáculos tradicionales de las ferias, el cinematógrafo, que cumple 5 años con la entrada del siglo XX, se convierte en el espectáculo favorito de gentes de toda clase y condición. Con el cine nace la cultura de masas, y también con el fútbol, un deporte que se pone de moda con el nuevo siglo y que tiene muy buena acogida entre los españoles. Las clases más acomodadas ponen de moda el veraneo. Los ricos abandonan las ciudades cuando llegan los calores del verano en busca del frescor de la costa. Las ciudades más apreciadas para veranear son Santander y San Sebastián, donde veranea la reina regente, María Cristina, acompañada de su hijo Alfonso XIII, que está a punto de cumplir su mayoría de edad. Enero de 1902. Alfonso XIII, a punto de cumplir 16 años, estrena su diario personal y escribe: «Este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república». Este es el aspecto de las calles de Madrid el 17 de mayo de 1902. Los madrileños esperan para ver pasar la comitiva real. A la 1 en punto sale de Palacio la carroza que transporta a Alfonso XIII. Alfonso, que fue proclamado rey el mismo día de su nacimiento, ha cumplido 16 años. Ha llegado, por tanto, a la mayoría de edad y se dirige a jurar la Constitución para dar comienzo a su reinado. Hasta ese momento, la regencia había sido desempeñada por su madre, la reina María Cristina. Cuando jura la Constitución de 1876 en el Congreso, el rey tiene muy presente una idea que también ha escrito en su diario: «Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera».
La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, 1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman. Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 2,5 millones de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo el progreso del país, de predicar la resignación a los pobres y de haber bendecido la última guerra colonial. Los liberales sostienen
que para que España pueda llegar a equipararse a Europa es imprescindible cortar los lazos entre la Iglesia y el Estado e instaurar un sistema moderno y laico. Bajo el reinado de Alfonso XIII, los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, continúan turnándose en el gobierno. Solo sus líderes han cambiado. El Partido Conservador está ahora dirigido por un liberal que se había refugiado en las filas conservadoras, Antonio Maura. Maura lleva a cabo una política regeneracionista. Quiere acabar con el caciquismo, democratizar el sistema y atraer hacia la política a las desmovilizadas clases medias. Hola, pequeño. Buenos días. Hola. ¿Ves? Ya hemos llegado, pequeño. Hala. ¡Qué angelito! Qué angelito ni qué cuerno. Es un demonio. Es que no veis que es la República. ¡Qué niña tan bonita! Con la llegada del nuevo siglo, los partidos republicanos que se habían quedado fuera del Parlamento recuperan su presencia pública en las zonas urbanas del país. En Barcelona, el abogado y periodista Alejandro Lerroux se convierte en el ídolo político de las clases trabajadoras. Jóvenes bárbaros de hoy, rebelaos contra todo. No hay nada o casi nada bueno. Rebelaos contra todos. No hay nadie o casi nadie justo. Entrad a saco en los conventos. Levantad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres. Otro periodista, Vicente Blasco Ibáñez, desde el periódico El Pueblo, convierte a Valencia en la capital republicana de España. Tenemos que unirnos hacia el futuro, hacia la modernidad y el progreso. Tenemos que ampliar nuestros horizontes y mirar al cielo. Y volar, queridos ciudadanos, ¡volar! Esto es seguro, ¿verdad? Hombre, más seguro que una entrada en barrera. ¡A volar! ¡A volar! 31 de mayo de 1906. En la iglesia de los Jerónimos acaban de casarse Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. El cortejo real se dirige hacia el Palacio de Oriente. Las calles están abarrotadas. Cuando la comitiva pasa por la calle Mayor, alguien lanza una bomba escondida dentro de un ramo de flores. Los reyes salen milagrosamente ilesos del atentado que causa 30 muertos y decenas de heridos. El autor, un anarquista llamado Mateo Morral, se suicida antes de ser detenido. Morral era bibliotecario de la Escuela Moderna, una institución pedagógica de signo libertario. Francisco Ferrer y Guardia, su fundador, es procesado por el atentado. Uno de sus abogados es Lerroux. Tras un año de prisión, Ferrer sale en libertad por falta de pruebas. Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar
al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1000 soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Ferrer y Guardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana, que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. En España, los liberales, que hasta ese momento habían apoyado al gobierno, deciden sumarse al frente antimaurista ya existente, formado por republicanos, socialistas y anarquistas, y organizan manifestaciones por todo el país pidiendo la dimisión de Maura. El rey cede ante la presión, le retira su confianza y llama a los liberales para formar nuevo gobierno. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo, nuestro trabajo, que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario.
Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. En 1910, y después de varios años de crisis internas, el Partido Liberal encuentra un nuevo líder, José Canalejas. Canalejas abandera las nuevas corrientes del liberalismo procedentes de Europa. Él pretende fortalecer y modernizar el país a través de una mayor intervención en materias económicas y sociales y estableciendo un Estado laico. En 1910, Canalejas es llamado por Alfonso XIII para presidir el Consejo de Ministros. Su objetivo es nacionalizar la monarquía, es decir, lograr que bajo ella puedan actuar todas las fuerzas políticas útiles en España. Eso incluye que las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo se integren en el sistema. Canalejas continúa la política regeneracionista de Maura. Una de las primeras medidas de su gobierno es la implantación del servicio militar obligatorio. A partir de ese momento, nadie podrá librarse de ir al frente en caso de guerra. Otra de sus reformas es la abolición de los consumos, unos impuestos indirectos muy impopulares que gravaban sobre todo los artículos de primera necesidad. De acuerdo con su propósito de reforzar el poder civil frente a la Iglesia, Canalejas saca también adelante la llamada Ley del Candado, por la que queda prohibido que se establezcan en el país nuevas órdenes religiosas. Por último, Canalejas prosigue la descentralización de la administración estatal y aprueba la Ley de Mancomunidades. Esa ley recoge la aspiración de la Lliga Regionalista de asociar las 4 provincias catalanas en una mancomunidad que gestione las obras públicas, la beneficencia y la cultura de toda Cataluña. Esta es la reconstrucción del asesinato de Canalejas que realiza un operador cinematográfico pocas horas después del magnicidio, el 12 de noviembre de 1912. El actor que hace el papel de Pardinas, el anarquista que asesina a Canalejas y después se suicida, es Pepe Isbert. Con la muerte de Canalejas, acaba también la esperanza de regeneración del sistema político vigente en ese momento. A partir de entonces, comienza una lenta pero inexorable erosión de los dos partidos en que se apoya la monarquía, el liberal y el conservador. Miles de personas pasan por la capilla ardiente del presidente asesinado instalada en el Congreso de los Diputados. Alfonso XIII preside el entierro, al que acude una gran multitud. Entre los asistentes están los 2 hombres que a partir de ese instante se disputarán el poder en el Partido Liberal, el conde de Romanones y Manuel García Prieto. También acude al sepelio Eduardo Dato, futuro líder del Partido Conservador. El archiduque de Austria Hungría asesinado en Sarajevo. Julio de 1914. 50 millones de jóvenes europeos son movilizados para ir a la guerra que acaba de estallar en Europa y que será conocida más tarde como la Primera Guerra Mundial. En España es Eduardo Dato quien preside en esos momentos el gobierno. Dato decreta inmediatamente la neutralidad y la no intervención de nuestro país. La medida, que es bien acogida, no evita que los españoles se dividan. Las izquierdas se declaran aliadófilas porque consideran que Francia representa la libertad y los derechos del hombre.
Las derechas se muestran germanófilas porque ven en el Segundo Reich la encarnación política del orden. ¡Abajo los aliados! ¡Venga! Alemania ganará. No se da cuenta. Dense por vencidos. Han inventado la aspirina. Me pongo a temblar. Estamos perdidos. Haya paz, caballeros. Haya paz. La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. 9 pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y 2 para Pascuala. 5 para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. En claro contraste con la euforia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia. El malestar y el descontento llegan también al ejército, una institución arcaica, mal dotada y sobrecargada de mandos. 16.000 oficiales para 80.000 soldados. El bajo nivel de sus sueldos y los polémicos ascensos por méritos de guerra que favorecen a los militares que sirven en Marruecos son motivo de irritación creciente. A comienzos de 1917 surgen primero en Cataluña y después en toda España las Juntas de Defensa, una especie de sindicato militar con un discurso regeneracionista que aspira a poner remedio a los problemas del ejército. Las preside el coronel Márquez. A pesar de que las juntas no están permitidas por las ordenanzas militares, el poder civil se ve obligado a legalizarlas. Esa claudicación del gobierno es interpretada por muchos como un mal augurio. Se acaba de constituir la Junta de Madrid en el último reducto de la reacción palaciega y le envían su apoyo. ¡Saque bacha, coronel! ¡Que bacha! ¡Mano dura! ¡Mano dura! Denos usted una orden. El país está en nuestro poder. Aguante, coronel. Denos usted una orden. Una orden, mi coronel. España le necesita. Ordeno hacer honor al uniforme. Primero obedecer y luego todo lo demás. Abrid paso. El sistema político de alternancia, que lleva 40 años funcionando en España, entra también en crisis. Los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. En ese momento, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Cataluña, pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. De acuerdo con republicanos, reformistas y socialistas, Cambó convoca en Barcelona, en julio de 1917, una asamblea de parlamentarios para forzar un cambio político. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. Pero el gobierno de Eduardo Dato disuelve la asamblea tachándola de separatista.
Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida, su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas cortes constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección. El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. 3 meses después, en la cárcel, a los detenidos les llega la noticia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Una profunda crisis política se instala en España. Los gobiernos se suceden porque no duran más de 5 meses como media. Alfonso XIII intenta resolver la situación encargándole a Antonio Maura la formación de un gobierno de unión nacional. En este cuadro, que recoge el momento histórico, se ve a Maura presentando ante el Senado a su gobierno. Pero como recoge esta caricatura animada, también este gobierno dura poco. Se rompe a los 9 meses, coincidiendo con el final de la Guerra Mundial. Después, continúa la sucesión de gobiernos débiles, breves y sin apoyos. El sistema político de la monarquía se está hundiendo. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación hace pocos días de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica La Canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva. Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propias bandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En 7 años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. ¡Policías, quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quedáis detenidos! Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato, que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día.
marzo de 1921. El presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado por 3 anarquistas. El líder conservador se convierte en víctima de la política que su propio gobierno está aplicando en Cataluña. El rey preside por segunda vez en su reinado el entierro de un presidente asesinado. Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida de nuestro país. El ejército español destacado allí está mandado por el general Silvestre y cuenta con 80.000 hombres. Las operaciones militares que se realizan pretenden hacer efectivo el dominio español sobre el protectorado del norte de Marruecos. En el Rif, la zona oriental del protectorado, las tropas españolas han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abdelkrim. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en Anual. 5 días después, el general Silvestre ordena la retirada hacia Melilla, pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos 10 años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruit, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. El llamado desastre de Anual se salda para España con 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. En España, la noticia del desastre provoca en la calle manifestaciones de protesta por parte de republicanos, liberales y socialistas. Los diputados de estos partidos exigen en el Parlamento el abandono de Marruecos. Además de al ejército, hacen al rey responsable del desastre. El ejército vuelve a estar en el punto de mira de la sociedad española. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe.
Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es fundar un partido propio. Lo que busca con ello es ampliar la base social de la dictadura y crearse una plataforma política para el futuro. La Unión Patriótica, que Primo pone en pie a comienzos de 1924, es un partido único, todos los demás están prohibidos, que aspira a convertirse en la columna vertebral de la nueva política del dictador. Dentro de lo que bautiza como programa regeneracionista, Primo de Rivera emprende la reforma de la administración y, tras declarar la guerra al caciquismo, disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que, a partir de ese momento, pasan a depender de la autoridad militar correspondiente. Los que estén conformes, que se levanten. Durante los primeros años, la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían optado por mantenerse neutrales ante el golpe de Estado, terminan colaborando con la dictadura. Cuando los socialistas entierran a su fundador, Pablo Iglesias, en 1925, en el seno del partido y del sindicato conviven ya dos tendencias. Una mayoritaria, defendida por los sindicalistas y liderada por Francisco Largo Caballero, favorable a la colaboración con la dictadura. Y otra, minoritaria, defendida por los políticos liderados por Indalecio Prieto, que apuesta por oponerse a ella. ¡Harto! Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posibilistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. ...8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alhucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Codet, Varela o Franco.
En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. La Belle Époque, la alegría de los años 20, llega a España con retraso, aunque con la suficiente fuerza como para empezar a romper los viejos moldes de la moral tradicional. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral, tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Con la mejora de las comunicaciones, el número de automóviles se multiplica por 3 durante esta década. El turismo extranjero empieza a llegar y los coches de línea recorren el país rompiendo el aislamiento del campo respecto a la ciudad. Para celebrar los 5 años del golpe de Estado y de su estancia en el poder, Primo de Rivera elige Barcelona. Con ese gesto, el dictador intenta recuperar el respaldo de la burguesía catalana, en ese momento ya muy alejada del general a causa de su política centralista. La decisión de suprimir la Mancomunidad de Cataluña y el decreto por el que se prohíbe el uso del catalán en los actos oficiales han provocado a esas alturas que el nacionalismo moderado se haya visto ya desbancado por otro más radical, cuyo líder es Francesc Macià. En 1928 se inicia el proceso de decadencia de la dictadura. En su afán por buscar una salida constitucional a su régimen, Primo de Rivera intenta sacar adelante una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Pero ese intento de institucionalizar la dictadura encuentra muy mala acogida por parte, entre otros, de los socialistas, que comienzan a distanciarse del régimen. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! En 1929 se celebran en España 2 grandes acontecimientos que son utilizados por la dictadura como escaparate de la modernización del país. La Exposición Iberoamericana, que se celebra en Sevilla, y la Exposición Universal de Barcelona.
El éxito indiscutible de ambas exposiciones no consigue, sin embargo, disimular una evidencia: el hecho de que la dictadura empieza a resquebrajarse. Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido... Este es el último discurso del general Primo de Rivera. Lo pronuncia ante las mujeres de la Unión Patriótica. Faltan muy pocos días para que el dictador dimita. 27 de enero de 1930. Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea: tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Dámaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dictablanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defienden esa misma posición. El filósofo José Ortega y Gasset publica en ese momento un demoledor artículo que termina diciendo: hay que destruir a la monarquía. En diciembre de 1930 estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República. Pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse por la falta de coordinación del Comité Revolucionario y la sublevación fracasa. Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados y los miembros del comité van a la cárcel. Eso empuja a parte de la opinión pública hacia la causa republicana. Cuando el gobierno se decide a convocar, por fin, elecciones generales, los partidos políticos se niegan a participar en ellas. Berenguer dimite. Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña electoral, los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos, estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Tras conocerse los resultados, el presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis, y Aznar responde: ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¡Viva la República! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza Alfonso XIII por el de la República.